Buenas, hoy vamos a ver este ficus, es un ficus retusa. Bueno, realmente son dos ficus retusa, que en su día fue un regalo de mi mujer ya hace años. Es un ficus que tiene pues 9 años tiene. Mi mujer me regaló dos comerciales, que ya tenía en su momento 5 años. Y bueno, lo que yo hice es unirlos en dos, como podéis apreciar aquí en el perfil. Bueno, un poquito, pues el arte del bonsái, sabéis que muchas veces tratamos de simbolizar cosas. Bueno, en mi lugar, como fue un regalo de mi mujer, pues fue un poco la forma de representarnos a nosotros dos. Y uní estos dos bonsáis que solos, individuales, pues estaban bien, pero bueno, quedaba un poquito, no sé, no me terminaban de gustar, se me ocurrió unirlos y bueno, ahí estamos representados mi mujer y yo. Entonces desde entonces le tengo más cariño todavía, si cabe, al arbolito. Bueno, hoy lo vamos a trasplantar. Como veis, el follaje que tiene pues no es el esperado en esta época del año. Estamos a finales de junio ya, entrando en el verano, y es porque bueno, en este invierno tuve un percance con él. El pobrecito pues debió coger alguna especie de hongo o algo en las raíces y tuve que hacer un trasplante a principio de primavera, que no es la época más adecuada para el trasplante de ficus, pero fue obligada por las circunstancias. Tuve que sanearle raíces, tuve que hacerle un poco de todo, y entonces bueno, ahora a lo mejor debería dejarle hasta el año que viene, no tocarle, pero bueno, ya es la época suya de trasplante y quiero hacerle un saneamiento, cambiarle de sustrato y ver también un poco el estado de las raíces. Entonces bueno, pues voy a hacer el trasplante y quería mostrarlos cómo lo voy a hacer. Entonces bueno, hay ramas que quedaron secas, el principio de algunas ramas que las cortaremos para que no estén ahí de más y dar forma al árbol. Luego este otoño le voy a alambraré algunas ramas para dejar un poco más la forma de escoba, de okidachi. Y bueno, como veis es un tamaño sojín y bueno, a ver si ahora con este trasplante le ayuda a coger más fuerza y empezará el follaje que ha tenido siempre, que estaba mucho más frondoso. Voy a empezar al trasplante. Bueno, tengo aquí una bandejita vamos a ver cómo está ya agarrado, porque entonces vamos a ir quitando. Está bastante sueltito, como veis. Vamos a facilitar aquí un poco desde esta zona para que nos vaya. Vamos a ir ya de momento empiezo a tocar raíces, con lo cual el sistema radicular está fuerte por lo que veo, después del trasplante que le hice, y ya le saneé todo el problema que teníamos. No voy a cambiarle de maceta, ya que esta maceta es grande para él todavía, así que la dejaré la misma. Lo que sí que voy a hacer es cambiarle el sustrato completamente. Ahora le daremos un manguerazo a la maceta. Vamos a quitar quiero quitar el sustrato viejo para ver también un poco el corte en su momento que le hice, que funcionó bien. De raíces vemos que tiene bastante bien las raíces, con lo cual me quedo bastante más tranquilo, porque este trasplante realmente es eso, para quedarme yo más tranquilo por el problema que tuvo. Y así volver a ponerle ya un sustrato nuevo y ya continuaré con el abonado, que le está viniendo muy bien. Y sobre el tema de abonado, ahora que comento el tema de abonado, tengo otro vídeo por ahí que lo tenéis, que podéis consultar para saber un poco del tema de los abonados. Cualquier duda, pues me preguntáis. Y bueno, los ficus, deciros que la época de trasplante es cuando... Yo no me gusta hablar de meses, porque bueno, como hay gente que me ve de Sudamérica, gente que me ve de España, entonces claro, si hablo de junio aquí estamos en verano, primavera-verano,
En Argentina, por ejemplo, pues están entrando en el invierno, están en otoño-invierno, entonces me gusta hablar de épocas. Entonces, bueno, ¿cuándo hay que trasplantar los ficus? Pues los ficus, el ficus retusa concretamente, y la mayoría de los ficus hay que trasplantarlos cuando empieza a hacer calor. Cuando empieza a apretar el calor es el buen momento para hacer esos trasplantes. Bueno, pues ya tenemos la raíz bastante más limpia y vamos a preparar ahora la maceta. Y ya nos quedan ahí los dos alambres con las cuatro rejillas, y bien dobladito abajo para que no se nos levante. ¿De acuerdo? Bien, luego ya le cerramos. Y nada, tenemos aquí el bonsai que le hemos dejado un poquito, en lo que seguíamos trabajando lo he dejado en agua para que no se deshidrate las raíces. Como veis, al final, bueno, el sistema radicular lo tiene bastante bien dentro del problema que tuve, ya os digo, no recuerdo bien, pero fue en enero o febrero cuando le hice el trasplante, y bueno, pues ha progresado bastante bien. Entonces, bueno, vamos a dejarle apartado de momento. Vamos a hacerle aquí ahora una cámara de sustrato, un poco de sustrato. Es el sustrato que yo uso, que os dejo si queréis el link para que podáis consultar cómo lo hago, de otro vídeo que puse, y ahí tenéis los materiales que yo uso y mis recomendaciones, a las cuales podéis añadir luego las vuestras para que cada maestrillo tenga su librito. Esto es así, luego cada uno vamos haciendo según nuestras experiencias. Bueno, como veis, la maceta esta es muy grande para este bonsai, pero bueno, es la que he puesto. Voy a seguir usando esta, y ya en previsión de que de momento hasta dentro de un par de años no creo ya que lo vuelva a trasplantar, si no es más. Vamos a subirle un poco la zona para que se nos vea bien el nebari, tenerlo bien plano y colocarle aquí bien. Otra cosa que no os he comentado antes, es importante cuando vayáis a hacer un trasplante, es importante que ese bonsai por lo menos hayáis estado un par de días, 3, 4, o sea, depende de cómo le reguéis, pues sin haberle regado, porque si el sustrato está húmedo cuando vamos a hacer el trasplante, se nos va a agarrar demasiado el sustrato a la raíz y nos va a costar más el quitarlas. Entonces es muy recomendable que esté seco el sustrato, y así poder trabajar de mejor manera, ¿vale? Con él. Bueno, y ahora ya vamos a empezar aquí a rellenar con ello. Acordaros siempre que cuando hacemos un trasplante y metemos el sustrato, es interesante darle con un palillo. Podéis usar los palillos de estos de la comida china, o palillos de pinchos morunos, distintos palillos para poder ir pinchándole para que se nos vaya metiendo el sustrato en todas las cavidades de todo el sistema radicular dentro, para que no quede huecos, ¿de acuerdo? Hay gente que lo que hace para evitar esos huecos, yo esto lo aprendí de un maestro japonés ya muy antiguo, de vídeos de los años 80, y bueno, pues ahí de todo lo que vamos informándonos todos. No recuerdo el autor, el nombre del maestro, pero lo que hacía él después de cada trasplante, regaba por inmersión. El regar por inmersión es algo que no todo el mundo está de acuerdo. Es un riesgo que hay para tema de hongos en raíces, y bueno, no es un riego muy recomendado. Pero bueno, este maestro yo le vi que cada vez que hacía un trasplante, para evitar que el sustrato se quedara con cavidades, hueco, y en algunas zonas le dejaba en inmersión el bonsai 10-15 minutos, y evitaba ese tipo de cavidades. Este sustrato, al ser con un grano más grueso, pues
tampoco la inversión le solucionaría ese tema, con lo cual yo no lo voy a hacer. Pero sí que le vamos a ir dando con el palillo para que se nos... Seguramente muchos estaréis diciendo, pues no lo ha atado con un alambre las raíces. Pues sí, no lo ha atado. ¿Por qué? Bueno, pues no lo he atado primero porque yo personalmente no me gusta. El atar el bonsái con alambres se hace normalmente pues porque todo el sistema radicular nuevo que vaya a salir próximamente, si yo muevo el bonsái ahora en breve y le permito que se mueva o el aire me lo mueva, va a hacer que se rompan esas micro raíces pequeñas que van saliendo. Y aparte, bueno, el viento me lo puede tirar si hay bastante viento. Yo tengo la ventaja de que aquí donde estoy, donde tengo mis bonsáis, está bastante resguardado del viento, no tengo peligro de ese viento y personalmente no me gusta atarlos y hasta ahora, toco madera, no he tenido ningún problema con ningún bonsái que se me haya volcado por el tema de vientos y que se me haya soltado o se me haya inclinado. Bueno, como sabéis, hay veces las baterías de nuestras cámaras no nos avisan, entonces bueno, perdonad por el corte, pero se acabó la batería. Continúo, perdonadme. Estábamos ya terminando de rellenar el sustrato y ya que ya está el trasplante hecho, ya insistiros en la necesidad de este trasplante, que era por ese percance que tuve en enero-febrero. Bueno, el vídeo ya llegó a su fin. No os molesto más ni os doy más chapa porque sé que me enrollo mucho y bueno, que coloquemos bien el frente y el lateral, lo colocamos bien y terminamos de colocar bien el sustrato con nuestro palillo. ¿De acuerdo? Ahora le regaremos bien y vamos a cortarle estas ramitas que están secas, que ya habíamos comentado antes, con cuidado en algunos casos, porque aquí, como veis, sí que tenemos una ramita nueva que sale, pero para ir despejando las zonas de ramitas secas que se nos quedaron, pues le vamos a ir saneando un poco y bueno, ya os lo mostraré para el otoño, que le tengo que hacer un alambrado. Y así también aprovecho y os explico la técnica del alambrado, como lo hago yo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues darle a like. Y nada, si queréis suscribiros para ir viendo todo lo que voy publicando, pues lo vamos compartiendo juntos. Y como siempre os digo, todas las sugerencias que tengáis y todas las propuestas, pues me las vais haciendo llegar por vuestros comentarios. Y nada, aquí estoy y bueno, saludos para todos. Y cuidaros en esta época que todavía estamos viviendo con el COVID. Cuidaros mucho. Un abrazo para todos.